jueves en el retiro que tuvimos de varones en Viña fue justamente la necesidad de estar apoyándonos, de orar unos por otros, de considerarnos. Y en el tema de justamente de venir a la congregación, el pastor Franco, uno de los expositores, explicó muy bien que eso debemos hacerlo conscientemente, no como automáticamente nos levantamos el domingo para venir, sino quizás incluso la noche anterior orando, pidiéndole a Dios que nos ayude, que guíe a aquel que va a exhortar la palabra para que sea un beneficio para todos. Así que gracias nuevamente por sus oraciones, porque necesitamos de la única fuente que nos puede traer vida espiritual, que es Cristo, para exponer la palabra, también para entenderla y para poder recibir individualmente lo que usted necesita. Bien, abra su Biblia entonces en Mateo capítulo 14. Vamos a terminar hoy día el capítulo 14. Y la prédica de hoy tiene por título Tocar el borde de su manto, algo que va a estar en el texto. Y por supuesto, este concepto de tocar el borde del manto de Jesús ha dado, por supuesto, material para canciones, para películas. Usted ha conocido a lo mejor en la antigüedad, daban mucho en la Semana Santa el manto sagrado. Era una película clásica que hablaba del manto que Jesús usó en la cruz, cómo era un poco mágico en el sentido de traer beneficio a aquel que lo poseía. Y así también hay hartas personas que entienden que el tocar algo trae ciertos aspectos de bendición, y algunas veces llegamos a mistificar cosas que en realidad la Biblia nos va a enseñar que más allá del toque físico sobre el manto de Jesús hay un concepto más profundo, espiritual. Casi todo lo que vemos, sobre todo en el Antiguo Testamento, como ritos, como oficios que tenían los sacerdotes, es para mostrar una realidad más profunda, una realidad más elevada, que es la realidad espiritual. Las cosas físicas, y de hecho los filósofos antiguos, Platón especialmente, decía que efectivamente lo que teníamos como realidad era una sombra o algo que era un duplicado de las cosas verdaderas que habían en la otra existencia, en la otra vida. Y por eso tenemos que entender qué significa tocar el manto de Jesús, porque ahora Jesús ya no está entre nosotros, no está físicamente. Por lo tanto, no va esa suerte de fetichismo sobre cosas, como a veces incluso la Iglesia Católica Romana pone elementos. Algunos dicen que hay unos clavos de Jesús, hay otros maderas, se hacía eso, peregrinaciones a ver la madera de la cruz. Y esas cosas que traen, ¿no es cierto?, ponen el concepto en algo físico. Esto es algo espiritual que hay detrás de tocar el manto de Jesús. Eso es lo que vamos a explicar, porque no podemos distraernos de lo que Él es, de lo que realmente vino a hacer a este mundo, que fue venir a salvar a nosotros, los pecadores. Y nunca podemos desviar ese concepto, la atención de esa idea, a pesar de que veamos haciendo milagros a Jesús por medio de tocar su manto. Así que eso es necesario tenerlo en consideración a modo de introducción para que cuando leamos los versículos hacia dónde nos vamos a dirigir con el análisis de estos versículos. Así que abra su Biblia entonces en Mateo 14. Vamos a leer los últimos 3 versículos del capítulo, 34, 35 y 36. Dice así: y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Amén. Oremos. Padre, una vez más estamos ante tu hermosa y sagrada palabra. Una vez más, Señor, estamos congregados un día domingo, a pesar del frío, a pesar de a lo mejor hoy día precisamente no vinieron muchos, pero estamos acá, todos los que estamos, deseando oír tu voz, deseando que tú nos hables, que tú una vez más reavives el fuego de lo que hay, Señor, de tu Espíritu Santo en nosotros, y que tú a través de tu palabra nos conectes contigo. Queremos pedirte que tú llenes, Señor, toda expectativa, aún, Señor, de los que no vinieron y que posteriormente van a escuchar esta predicación, para que, Señor, tú
les hables, para que tú transformes nuestra vida. Necesitamos de ti, nos reconocemos, Señor, sedientos. Necesitamos entender que somos faltos sin ti, que separados de ti nada podemos hacer, y tu palabra continuamente llegando como un agua viva a nosotros, Señor, nos va a cambiar, nos va a transformar. Y gracias una vez más por estar reunidos, por tener este lugar, por poder estar incluso cómodos, un tanto abrigados para poder recibir tu palabra. Te lo pido, usa mis labios, usa mi mente, así como oró mi hermano, para que podamos entender todos juntos y ser ratificados, Señor, y ser vivificados por ti en esta hora. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos que siempre hacemos un poco de historia y geografía al tener lugares como Genesaret, y nos habla el primer versículo, de hecho, de una travesía. Si nos recordamos y retrocedemos algunos versículos atrás, lo que estaba pasando en ese momento del relato es que justamente ellos venían de una travesía, que ya la analizamos bien, por medio del famoso mar de Galilea. Recordará que incluso antes de que ellos se embarcaran, los discípulos, y Jesús fuera al monte a orar, ellos estaban en las cercanías, y traje un mapa, a ver si me ayuda ahí la tecnología. Ellos estaban en las cercanías de un lugar que aparece en el mapa como Betsaida, en las afueras probablemente, en la ribera nororiente del lago o mar de Galilea. Estaban ahí, y ahí se produjo el milagro famoso de la multiplicación para más de 5.000 hombres, personas, incluidos niños y adultos, pueden haber sido 10.000. Ahí se produce la cercanía de Betsaida, en la ribera nororiente del lago, la multiplicación de los panes y los peces. Ahí, de ese lugar, ellos embarcan para cruzar a la ribera occidental del mar de Galilea. Y claro, viene la tormenta. Recordemos, Jesús probablemente los ve, se acerca en medio de la tormenta. Hay un milagro de caminar sobre las aguas, calmar la tormenta al subir la barcaza, y finalmente llegan a Genesaret, que estaría entre las ciudades de Magdala, de donde era famosa María Magdalena, y Capernaum o Cafarnaún. Recordemos que esa travesía les habló mucho a los discípulos acerca de quién era Jesús. Ellos reconocen por primera vez de manera clara que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Había una gran lección que ellos aprendieron. Y ahora ellos cruzan y terminan llegando a este lugar, y se nos dice en el relato que acá en Genesaret, ¿no es cierto?, viene la gente, despierta por supuesto Jesús, ahora muchos seguidores, porque ya era conocido en esta altura de su ministerio que hacía sanidades, que era un hombre, ¿no es cierto?, a los antiguos profetas que le seguían, porque a veces habían sanidades. Entonces lo reconocieron y mandaron a avisar, nos imaginamos, por todas las aldeas cercanas, poblado por poblado. La gente del sector sabía que Jesús había llegado a sus cercanías, y entonces empezaron a avisar, como también lo haríamos nosotros si Jesús estuviera físicamente acá en Illapel. Llamaríamos a los que conocemos para que vinieran a estar cerca del Maestro. Y eso lo hacen, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque habían en ese entonces, como siempre lo ha habido en realidad, enfermedades, dolencias, padecimientos. Y entonces la figura de Jesús era aquel en quien podían confiar, en quien podían recurrir para solucionar ese gran escollo que representa efectivamente la enfermedad para muchos. Y el último versículo nos muestra que esas personas que esperaban ser sanados fueron donde Él y tocaron el borde de su manto. Y con ese toque del borde de su manto, ellos efectivamente no fueron defraudados y recibieron su sanidad. Ahora, tenemos que analizar este texto con cada cosa, con cada detalle, porque no son muchos versículos, pero nos van a hablar, como decía, profundamente de los conceptos que hay detrás, de lo que es una sanidad, de lo que es tocar el borde del manto en ese tiempo, qué significaba. Tenemos que anotar que en la usanza judía, por ejemplo, los mantos eran una forma de vestimenta que tenían especialmente los fariseos, los religiosos de la época, para demostrar algo, para mostrar que ellos eran obedientes a la ley. Existía un famoso manto de oración llamado el talit, no sé si lo has escuchado hablar, y el talit, que era un rectángulo de género, tenía unos bordes, unas puntas, que eran adornadas de una manera específica, y ese borde del manto, esos flecos que a veces colgaban, usted lo ha visto a lo mejor en las películas, traje por ahí una imagen de lo que era el borde, o dice tzitzil, ese era el nombre
en hebreo de lo que era el detalle del borde, tenía muchas cosas que hoy día uno diría es un bonito adorno de una vestimenta judía, pero tenía un trasfondo muy importante. El manto de oración, las 4 puntas de ese manto, cada una de las esquinas representaba las 4 letras que formaban la palabra Jehová, para nosotros traducidas como Jehová, pero que en el idioma original son 4 letras. No sé si las conoce, el tetragramón, que se dice que son las 4 letras con las cuales Dios se reveló a Moisés. Cada una de esas letras es el nombre de Dios, y cada punta de estos flecos estaban entonces unidas de determinada manera, como se ve ahí, con vueltas y nudos que sumados, las vueltas y los nudos daban números que revelaban por un lado el nombre de Dios y por otro lado también revelaban el número de mandamientos de la ley. O sea, decía que habían 613 mandamientos en la ley dadas por Dios. Y todas esas vueltas y nudos y cuentas, como vemos ahí, tenían la suma de todos ellos, daba 613, que eran todos los mandamientos de Dios. Entonces aquel que usaba el famoso manto, el talit de oración, estaba sometiéndose, ve que se lo ponían sobre la cabeza en el momento de exhortar la palabra, de orar, representaría que estaban bajo la cobertura de Dios y cumpliendo las leyes o mandamientos de la Torá. Además existía un antecedente muy importante para nuestra explicación hoy, que el profeta Malaquías profetizó un versículo, Malaquías 4:2, dice que nacerá, dice, el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Esa parte de la profecía de Malaquías en el capítulo 4, versículo 2, se entendía que el sol de justicia iba a ser el ungido, el Mesías de Dios, que iba a venir y en sus alas representarían el borde del manto de este talit, era en el fondo el borde del manto podía traer salvación a las personas. Eso era algo que ya ellos lo tenían incluido en sus creencias y por eso los estudiosos de la palabra usaban ese manto de oración y entre más, supuestamente, entre más puro, más santo, trataban de destacar en sus bordes, en sus borlas o en esta titzil, trataban de mostrar su piedad a través de tener un manto más hermoso y más adornado y de mejor manera. Entonces, si nosotros nos quedáramos con esta explicación sencillamente de un borde, de un tejido muy lindo, de a lo mejor de un paño muy adornado, no entenderíamos por qué la gente quería exclusivamente tocar el borde del manto. Y tenemos que profundizar porque hay muchos elementos y hay al menos 2 cosas fundamentales en el texto que nos va a mostrar para poder aplicarlo a nuestra realidad. Yo decía, ya Cristo no está entre nosotros, ya ascendió al cielo, está vivo, sentado a la diestra del Padre. Pero esto que pasó con él en sus días de estar en la tierra tiene una tremenda significación ahora que él no está y ha querido dejarnos la revelación no física, sino espiritual detrás de todas estas cosas. Y el primer aspecto que vamos a entender es acerca del concepto de enfermedad y de su relación con el pecado. Es algo que nosotros debemos tener muy claro siempre, porque creo que las cosas sí efectivamente han cambiado con respecto a la salud y la enfermedad en nuestros tiempos y lo que significaba estar enfermo en esa época. Tenemos que retroceder 2000 años en la historia para acordarnos cómo se daban las cosas cuando alguien estaba enfermo. Cuando alguien estaba enfermo, muchas enfermedades que se producían en ese entonces, hoy día no producirían ni siquiera ninguna cosa grave, ninguna posibilidad de muerte. ¿Por qué? Porque ahora tenemos cierta tecnología, ciertas medicinas, específicamente antibióticos, que pueden solucionar cosas que en ese momento eran muy graves. Y la única solución podía ser un profeta o alguien como Cristo. Hoy día tenemos al contrario. Si usted me pregunta de qué se enferma la gente, cuál es el perfil o la epidemiología de la enfermedad, de la morbilidad hoy día en todo el mundo, nos enfermamos por excesos, por demasiadas cosas, por comer mucho, por tomar mucho, por fumar mucho, por todas esas cosas, los ultraprocesados, la comida sin fibra. Incluso cuando analizamos el cáncer, que a veces uno dice, el cáncer tiene una parte genética, pero más del 60% de los cánceres tienen que ver con malos hábitos
a malos hábitos de vida, como el cigarro, como la alimentación. Y eso finalmente produce, no es que sea la causa única, pero es un factor demasiado importante para la formación de esas enfermedades. Pero en ese entonces, ¿no es cierto?, habían altas tasas de mortalidad infantil. Los niños morían de cualquier enfermedad estomacal, estaba el cólera y otras enfermedades infecciosas que hoy día, por lo que decía, hoy día no habrían matado a nadie porque un poco de antibióticos matan efectivamente muchas disenterías que en ese entonces no había solución. Llegar a los 50 años en ese entonces era muy difícil, por lo mismo, porque si alguien se enfermaba, por ejemplo, de algo que hoy día podría ser simple, como una apendicitis, y yo que conozco esos temas, les digo, no es que sea simple la operación, pero a veces se dan cosas complicadas, pero antes no había operación. Sencillamente el que le daba la apendicitis terminaba en una peritonitis y se moría, y fin de la historia. Y el apendicitis es una enfermedad que da más o menos al 10% de la población. Entonces había un 10% que en algún momento de su vida le daba una apendicitis y no había cómo solucionarla. Y así hay tantas cosas que hoy día nos parecen sencillas, pero en ese entonces eran tremendamente difíciles. No se conocían las causas. Usted también entenderá, por ejemplo, la famosa enfermedad de la anemia, que hoy día la conocemos bien, sus causas. Hay causas genéticas, causas por déficit de fierro, etc. No le quiero hacer una clase de medicina aquí, pero le quiero decir que hoy día conocemos profundamente las razones de las enfermedades crónicas y podemos solucionarlas de manera bastante sencilla. Si alguien tiene una anemia, que en ese entonces se le llamaba la melancolía, imagínense el nombre que tenía la enfermedad en esos tiempos, la melancolía lo asociaban con un problema mental, con un problema de índole, ¿no es cierto?, emocional, porque las veían pálidas y sin fuerza, entonces decían, está melancólica. Y estar melancólica, en el fondo, en muchos casos era que tenía anemia la persona. Pero hoy día sabemos que la anemia tiene diferentes causas y algunas causas bastante sencillas. Si tiene pérdida de fierro, una mujer que tiene unas menstruaciones muy prolongadas, entonces se mejora, ¿no es cierto?, con hormonas, con histerectomía o dándole fierro con pastillas. Recordemos incluso el caso de la mujer del flujo de sangre. Ella podría haber sido una mujer que tenía anemia crónica porque llevaba 12 años, nos dice, y ahí están los textos, en Lucas 9:20, Lucas 8:43 y Mateo 9:20, nos hablan de una mujer con flujo de sangre. Es decir, hoy día eso se llamaría una metrorragia, que sangraba continuamente, 12 años padeciendo eso. Esa mujer vivía con anemia de seguro y había, dice, gastado en todo lo que tenía en médicos y nadie solucionaba su problema porque no se conocían las causas. 12 años de sufrimiento, mucho dinero invertido y no conseguía nada. Y ella fue una mujer precisamente que fue a buscar en Cristo, en el tocar el borde de su manto, la sanidad. Y Dios se la concedió. Por lo tanto, hoy día tenemos, como lo decía, cambios en nuestra manera de ver la enfermedad en parte. Pero hoy día lamentablemente nos enfermamos porque queremos, porque somos, le decía, abusamos de muchas cosas. Se abusan de sustancias, se abusa del alcohol, se abusa del cigarro, se abusa con las drogas. Y finalmente la gente también, una causa muy importante de muerte son los accidentes, son las de maneras violentas, porque también bajo el alcohol, bajo las drogas también ocurren peleas, ocurren muchas situaciones que terminan en heridas graves o muertes si no hay atención asociada. Y de verdad, aunque sean esas las causas actuales, a diferencia de las causas que a lo mejor mataban hace 2000 años, finalmente la enfermedad, y ahí va el punto, tenemos que ver la enfermedad como algo más que la enfermedad sola, más que la enfermedad en sí misma. ¿A qué me refiero? Cuando vamos a la palabra y partimos desde el inicio, desde el Génesis, y nos preguntamos por qué hay maldad en este mundo, como la gente pregunta, ¿por qué hay enfermedad en este mundo? ¿Por qué todas las cosas que vemos siempre hay cosas que salen mal y que se producen situaciones lamentables como atropellos, como, ¿no es cierto?, lo que decía, peleas, riñas con causas de muerte? Y decimos, ¿dónde está Dios que no protegió a ese inocente? Vino un hombre curado y lo atropelló, etcétera. Bueno, toda la causa del mal, y en este caso enfermedades también, tienen que ver con el problema del ser humano, con el problema que nos refiere Génesis capítulo 3, que Adán pecó y por él todos entonces estamos destituidos de la gloria de Dios y comienza desde que él peca a entrar la maldad y la enfermedad a este mundo.
y empieza a haber muerte. Tenemos que asumir que antes de que Adán comiera, el mundo efectivamente era perfecto en todos los sentidos. Los cuerpos físicos que recibió Adán y Eva estaban destinados a vivir eternamente, sin fallas. Un producto bien hecho, una cosa bien perfecta, no se daña ni se echa a perder. Pero cuando Adán peca, entra la enfermedad. Debemos asumir que así como nos dice el versículo 18 de Génesis 3, que entró en la naturaleza la maleza, porque eso le dijo Dios a Adán, ahora la maldita será la tierra por tu causa, y entonces espinos y cardos te producirán. Entonces ya no va a haber los frutos, no va a rendir de la misma manera, así como entró la maleza a la tierra, a la producción de la tierra, también entró entre nosotros las infecciones. Aparecieron probablemente los virus, las bacterias, hongos, que de alguna manera muchos de ellos nos enferman y nos matan. Antes de la caída no debió haber enfermedad, no había tampoco desacato a la autoridad, nadie habría tomado de más, fumado de más, ni hacer ninguna de las cosas porque estábamos en obediencia a Dios, pero nos quisimos hacer independientes y todos los males de la sociedad junto con las enfermedades aparecieron. Es más, hemos hablado de otro concepto que aparece, que debemos también sacar como conclusión que aparece después de la caída de Adán, que es el concepto de envejecimiento. El concepto médico del envejecimiento es porque las células exhiben un gen que produce una apoptosis. No me quiero complicar mucho con los términos médicos, pero la apoptosis significa, o el equivalente sería una muerte celular programada. ¿Qué significa? Que el cuerpo, las células del cuerpo, a pesar de estar funcionando bien, están programadas para dañarse, para eliminarse, para morirse después de un cierto número de replicaciones. Por eso que se empieza a envejecer, porque las células de su cuerpo se empiezan a morir. Y entre más células muertas tenga, el tejido va disminuyendo, todo se va cayendo, todo va funcionando mal, hasta llegar a un momento crítico, aunque usted no tenga ninguna enfermedad de esta infecciosa o no tenga ningún cáncer, pero solamente por envejecimiento usted también va a morir. Por lo tanto, tenemos que asumir que todas estas cosas, el envejecimiento, las enfermedades infecciosas, las causas de muerte violenta, son consecuencias primariamente del pecado que ingresa cuando Adán y Eva caen y transgreden. Porque Dios les prometió que el día que comieran ciertamente morirían. Y eso pasó. Desde que Adán y Eva comieron del árbol, desobedecieron a Dios, empezó la muerte. Empezó por una muerte violenta entre sus hijos, Caín y Abel, uno mata al otro, y empiezan a haber enfermedades y la gente empieza a morir de algo, ya sea de envejecimiento o de alguna enfermedad o de alguna agresión entre partes. Por tanto, la muerte finalmente es lo que hay como consecuencia del pecado. Usted tiene que saber que eso es bíblico. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Y no solamente físico, tenemos que ir al tema más profundo y más importante, que es el tema espiritual. La enfermedad es el síntoma de que estamos infectados por el pecado y que el pecado va a traer muerte física, porque sí o sí, algo que usted sabe y yo sé, es que vamos a morir algún día en esta tierra, porque hay pecado en nosotros, y que puede ser por una enfermedad, puede ser por envejecimiento, puede ser por una acción violenta, puede ser por un descuido de otros o por un exceso de otros, como le decía, que nos va a afectar. Pero muerte hay entre nosotros porque hay pecado, porque ese pecado determinó que existieran las enfermedades, que existiera el envejecimiento y que existieran, si lo resumimos, estas causas violentas para consumar la promesa de Dios, que el día que desobedeciéramos, el hombre ciertamente moriría. Ahora, si el aspecto más lógico de esto, o consecuencia de esto, es que todos vamos a morir y que todos podemos enfermar, entonces, ¿cómo debemos mirar nuestra necesidad de Dios? ¿La vamos a mirar solamente con el aspecto de la enfermedad? ¿Solamente necesitamos a Él para que nos alivie un mal temporalmente? Porque hay iglesias, y tenemos que decirlo, que venden, entre comillas, la sanidad como lo más importante que Dios hace. Y atraen a la gente a la reunión o a la comunión de los hermanos con la esperanza de ser sanados. Hacen campañas de sanidad.
Y yo no digo que eso esté mal. Decir que Dios es sanador es correcto. Es bíblico. Acabamos de leer que Cristo sanó a todos los que fueron con Él. Pero no podemos decir o no podemos callar que detrás de la enfermedad, que la causa profunda de una enfermedad finalmente es el pecado que está en todos nosotros. Y si no se hace ese énfasis, si nosotros no volvemos a explicar esto, aunque lo hemos dicho en otras ocasiones, y dejamos de lado lo más importante que es el pecado en nuestras vidas, entonces no vamos a tener la solución al pecado, que es lo más importante. Porque si bien Dios puede sanar, y lo puede hacer aquí, lo puede hacer allá, lo puede hacer en cualquier lugar, eso nos va a dar un tiempo más de vida o una mejor calidad de vida si lo quiere. Pero finalmente vamos a enfrentar la muerte todos. Y si no estamos a cuentas con Dios, si no estamos reconciliados con Dios, entonces finalmente la muerte segunda o la muerte definitiva o la muerte eterna va a llegar a nuestras vidas. Y ese es el problema mayor. Debemos reconocer que como sociedad estamos enfermos de la mente, estamos enfermos, como sociedad estamos enfermos o llenos de enfermedades, pero ese no es el asunto más importante. El asunto más importante es si estamos a cuentas con Dios, si hemos recibido el perdón de nuestros pecados y tenemos a Jesús como el Salvador. Porque de otra manera nos puede sanar, nos puede mejorar, nos puede sacar una enfermedad mental, nos puede sacar una enfermedad física, nos puede mejorar incluso los problemas económicos, si usted quiere, le puede arreglar el tema marital, pero si no es salvo, si usted no está a cuentas con Dios, el día que lo pille la muerte, usted va a ir al infierno. Está muerto espiritualmente y eso es mucho más profundo que una muerte física o una enfermedad física. Por tanto, tenemos que tomar el peso a todos estos temas y volvemos a insistir que que la enfermedad es un síntoma de algo más grave. Es el síntoma de que estamos muertos en pecados primeramente y necesitamos a Cristo mayormente que un remedio o que un tiempo más de vida. Hubo un periodo donde Dios, sale en la Escritura, le concedió a un rey vivir más tiempo, estaba a punto de morir. Y Dios le dio 15 años más de vida a ese rey de Israel. Pero finalmente en esos 15 años la pasó tan mal porque hizo tantas tonteras que de alguna manera era mejor que se hubiese muerto cuando Dios lo había determinado. Dios puede concedernos más años de vida, nos puede dar un poco más de salud o algún bienestar temporal, pero el asunto grave y que a dónde nos lleva la Biblia siempre es a insistir que estamos en problemas con Dios porque hay pecado en nuestra vida. Y si ese concepto no lo revisamos bien, podemos creer que Jesús es otro milagrero más, que es otro sanador de la Escritura, como hoy día también hay muchos que se toman esa misma atribución, es decir, yo estoy sanando por Dios. Como hay una argentina que, ¿no es cierto?, vino a Chile para abrazar a gente y sanar. Si ese no es el asunto más importante es cómo estamos con Dios. Si seguimos en nuestros pecados, como le dijo a los fariseos, ustedes están muertos, van a morir en sus pecados, les dijo, porque no creen en mí. Ese es el asunto de fondo y el asunto más importante cuando observamos sanidades y cosas milagrosas que Jesús hizo, lo hizo por bondad. Pero eso nos da el trasfondo más profundo, que si Jesús pudo sanar una enfermedad, entonces también puede solucionar el problema del pecado. Si Jesús mejora los síntomas de algo, entonces también tiene la solución probablemente de lo más profundo que afecta al ser humano, que es el pecado. Ahora, ¿cómo nos ayuda Cristo a solucionar la enfermedad y también, por supuesto, el pecado? Bueno, según el texto, tocando el borde de su manto. Uno diría, bueno, sencillo, simple. Pero hay mucho que hablar con respecto a eso. Porque también la gente equivocadamente pone fetiches diciendo, esto es lo que Jesús ofrece. Y así vemos muchos crucifijos, muchas mandas, muchas cosas de ese estilo, que lo que están haciendo es mostrar a un Cristo como un fetiche, como un objeto de religiosidad o de culto. Pero Jesús no es eso, es mucho más que eso. Ahora, ¿qué significaba? Y hay al menos tres aspectos que quiero mencionar con respecto sobre tocar el manto. ¿Qué significaba realmente eso? ¿Por qué buscaban tocar el manto de Jesús? Bueno, algo de eso ya lo expliqué, porque había una profecía que el verdadero Mesías, según Malaquías,
en sus alas o en sus bordes del manto, entonces iba a traer salvación. Y cada persona, cuando iba con Jesús y deseaba tocar el borde de su manto, lo que estaba esperando o lo que creía era que Jesús era el Mesías, que Jesús era la promesa del profeta Malaquías de que iba a extender sus bordes o sus alas con justicia y con salvación para la vida de las personas. Por eso querían tocar eso. Por eso que se acercaban con esa credulidad, con esa creencia, con esa fe. Pero hoy día ya no está Cristo, decíamos, en medio nuestro. Ya no está el manto de Él en algún lugar del planeta donde lo tengan en exhibición y uno se pueda ir y pagar una tocadita al manto. No existe eso. Entonces, ¿qué significa tocar el manto de Jesús ahora? ¿Cuál es la trascendencia de que entendamos bien ese concepto? Y hay tres cosas, como decía, que revelan este tocar el manto. En primer lugar, la accesibilidad. Mire, había que cambiar un tremendo paradigma o forma de pensar que tenían en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Porque cuando en el Antiguo Testamento escuchaban los relatos acerca de Dios, un Dios todopoderoso, un Dios severo con el pecado, un Dios que cuando se manifiesta en el Sinaí se produce entonces temblor en el monte, fuego, relámpago, una voz tronante como de trompeta o de bocina tan fuerte que cuando revisamos esos textos en Éxodo, el pueblo le dijo a Moisés, Moisés, habla tú con Dios, pero nosotros no hablemos con Dios porque podemos morir. Era un impacto tan profundo ver a Dios tronando en un cerro, temblando el cerro y viendo su manifestación, que ellos se alejaron por temor. Temor que tenemos también nosotros por el pecado. Pero Cristo, ¿qué hace Cristo al venir a la tierra? Nos hace a ese Dios, es el mismo Dios, es el mismo poder, es la misma santidad de Dios, pero se hace accesible a nosotros, se hace cercano, se hace como uno de nosotros. Y nos enseña que Él también es Dios. Y no es que Dios haya cambiado, no es que haya bajado el estándar, pero viene con la intención de que entendamos o tengamos ese cambio de mentalidad necesario, de que Dios nos ama y por eso vino a este mundo. Y quiere que nos acerquemos a Él, que sea accesible. ¿Qué tenía que hacer la gente? Entonces, si Jesús era Dios y creía que era el Mesías, entonces salir de sus casitas, salir de la comodidad, con fe, y acercarse a Él y tocar el borde de su manto. Y eso era para todos, es accesible también para cualquiera. Cualquiera que creyera, tal vez del poblado donde ellos pasaron avisando, mira, llegó Jesús a la orilla. Algunos se quedaron en su casa. Algunos dijeron, qué bueno, pero anda tú. Pero aquellos que sentían que tenían una necesidad, que reconocieron que estaban enfermos, en este caso físicamente, salieron de sus casas, recorrieron tal vez algunos kilómetros y se acercaron a Jesús porque es accesible, porque está ahí. Y entendieron que no hace excepción de personas, que esto es venir a Él. Eso es el Evangelio, eso es la oferta de salvación. No es algo complicado y eso nos pasa al segundo punto, porque Jesús es una solución simple o de un acceso simple. Mire, a veces la gente entiende que la salvación, porque le han dicho equivocadamente a la iglesia, es saber mucho de la Biblia. Tiene que tener un conocimiento intelectual, tiene que saberse, ojalá, muchos ritos o muchos pasos. Le han complicado el Evangelio a las personas. O bien, como se piensa en otros lados, se le pone el mérito de por medio. Es que usted tiene que hacer esto, usted tiene que tener, ¿no es cierto?, la comunión, el bautismo y todos los sacramentos para poder ser salvo. Necesita buenas obras. Y nada de eso dice la Biblia. Nada de eso dice la Biblia. Y si no entendemos los mecanismos de salvación y no entendemos que es simple, entonces vamos a estar obstaculizando o nosotros mismos vamos a ser obstaculizados de recibir a Cristo. Y eso es complicado, eso es peligroso si no enseñamos mal, si no señalamos bien el camino. Cuando digo simple, no quiero decir simplista, porque hay una diferencia entre esos dos conceptos también. Cuando alguien entiende que la salvación podría ser como simplista en el sentido de que es como muy simple, como que no le tomo consideración, como que no necesito, ¿no es cierto?,
entender lo que hubo detrás de la salvación, en realidad lo estoy ignorando el peso del sacrificio de Cristo. El que usted pueda ser salvo, el que yo pueda ser salvo, implicó que un hombre viviera toda su vida en santidad, en obediencia perfecta a Cristo, en obediencia perfecta a Dios, y se sacrificara con una muerte dolorosa de cruz. Eso hizo que la salvación fuera simple para usted. Por eso que no podemos tomar a la ligera a Cristo. Por eso que tenemos que ver el peso de su obra. Eso sería mirar la salvación simplistamente. Pero la salvación es simple. ¿Por qué? Porque si usted entiende lo que le costó, porque usted entiende la dificultad y que no tiene que ritos elaborados, ni tiene que saberse toda la Biblia, ni que tiene que quebrarse la cabeza para poder entenderlo, entonces entiende que la salvación sí es accesible y es simple para todos. ¿Pero para quién? Para todo aquel que cree. Para todo aquel que va donde Cristo y se acerca a Él con fe. Porque eso es lo que se necesita para la salvación, es fe en Cristo. Fe en que Él tiene el poder para salvarlo. Y eso nos lleva al tercer punto, que obviamente los fariseos no querían que así se supiera. ¿Por qué? Porque ellos ponían cargas en la gente, ellos ponían más condiciones para la salvación. Tienes que guardar el sábado. Y hoy día también tenemos judaizantes en las iglesias evangélicas que dicen, no, tiene que portarse así, tiene que ir los sábados, tiene que evitar ciertas comidas. Lo mismo que pasó en Hechos, que también lo hemos leído en los grupos en casa, donde les decían, no, si usted no se circuncida, entonces no puede ser salvo. Y eso no es así. La salvación es más simple que eso. Es creer en Cristo, arrepentirse de sus pecados, seguirlo a Él. Eso es la salvación. Y ese es el tercer aspecto que nos muestra el tocar el borde de su manto. Habían otros líderes religiosos, otros fariseos y así, mucha gente connotada que por supuesto usaba también este manto, el famoso manto, el talit o el manto de oración judío, y tenía los mismos bordes, y tenía las mismas borlas, y tenía los mismos detalles que ya revisamos. ¿Pero qué cree? ¿Alguno de ellos sanó algo? ¿Alguno de ellos salvó a alguien? No. ¿Quién es el único que tenía el poder, la autoridad, la potestad desde el cielo para hacerlo? Fue solamente Cristo. Solamente Cristo. Y esto que podría decir uno cae de perogrullo, cae de maduro, la gente no lo enseña. Mire, la gran discusión que hubo en la Reforma Protestante, siglo XVI, volviendo a la historia, fue eso. Ellos decían, no, si tiene que ser de la iglesia, tiene que cumplir los ritos, tiene que pagar la indulgencia, si no, no hay salvación. Si usted no pone la platita, no hay salvación. Hoy día también, de otra manera se lo dicen. Pacte con Dios y ponga la platita en la cajita y ahí entonces va a abrirse las puertas del cielo. Eso es mentira, es solo por Cristo. No necesita obra, no necesita un dinero. En el tiempo de la indulgencia, no se necesita la indulgencia, dijo Lutero. Y así todos los reformadores. Es solo por Cristo. Y una de las 5 solas, o de las 5 frases ícono de la Reforma Protestante fue solamente por Cristo en la salvación. No le tiene que añadir nada. No tiene que pagar nada. Lo demás está de más para conseguir el cielo. Es solo por Cristo. Y eso hizo enojar lamentablemente a la Iglesia Católica Romana, que excomulgó a Lutero y que generó una ola o un tiempo de persecución. La contrarreforma. ¿Qué empezaron a hacer? A perseguir a aquellos que dijeran eso. A perseguir los escritos de Lutero, a perseguir a cualquier persona que tradujera la Biblia, porque los reformadores dijeron, tenemos que enseñar esto es la verdad. Imprimamos Biblias, traduzcamos Biblias, porque estaban todas en latín o en griego. Y muchas personas dieron su vida, fueron excomulgadas, exiliadas y también muchas muertas por traducir y por distribuir la Biblia. Hoy, gracias a Dios, la tiene ahí en sus rodillas y a veces no la leemos. ¿Pero por qué era tan importante? Porque la salvación es simple. La salvación es solamente por Cristo, por creer en Él, por poner su confianza, por tocar el borde de su manto. Si usted toca a Cristo en el sentido ya no físico, porque ya no necesitamos nada físico, sino porque cree en Él, porque confía en Él, porque viene a Él y le dice, sí, soy un enfermo. A lo mejor físicamente no tiene ninguna enfermedad, pero soy un enfermo en mi mente, soy un enfermo en el pecado, estoy dañado por el pecado, estoy dañado por la maldad.
y se reconoce en su condición y pide perdón y se arrepiente y empieza a caminar, eso es todo lo que necesita para la salvación. Romanos 10, versículo 8, la mitad del versículo 8, la parte B del versículo 8 hasta el 10 dice lo siguiente: esta es la palabra de fe que predicamos. En esta ocasión el apóstol Pablo estaba haciendo una gran carta teológica de explicación de los conceptos o doctrinas fundamentales a la iglesia que estaba en Roma. Y un poco a modo de resumen les quiere mostrar qué es lo importante, qué es lo que se necesita para la salvación, es lo más resumido posible. Pero hay que entenderlo bien. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Eso predicaban y seguimos predicando. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. ¿Necesita algo más? Nada, es simple, es accesible. Es como tocar el borde de su manto. Pero tengo que conocer qué es eso. Confesar con su boca, bueno, es decirlo, entendemos, eso es muy simple. Pero ¿por qué lo dice? Porque cree en su corazón, porque realmente está confiando en Cristo, porque ha puesto su confianza en Él de que Él es la solución. Y el decirlo es una exteriorización, a lo mejor no tiene que decir muchas veces las cosas, pero usted las muestra en sus hechos, que cree en algo, que confía en algo, lo demuestra con sus acciones. Esa es la palabra de fe que se predicó y que se sigue predicando, que si usted confiesa, que si usted hace en su vida los cambios porque cree que Jesús y cree en su corazón que Dios le levantó a los muertos y es su Salvador, entonces será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No es difícil ser salvo. No necesita ninguna inteligencia superior. No necesita ningún aditivo, no necesita, ritos especial. El venir a la iglesia no es un prerequisito. Usted viene porque está agradecido y quiere conocer más de la palabra, pero no es un requisito. No hay ningún requisito más que creer en Él y poner su confianza en Él, y eso le va a cambiar la vida. Eso lo va a transformar en un hombre diferente. Pero eso que es tan simple, la gente no lo cree. Prefiere irse con otras personas, con otros iluminados que les dan unas recetas de cómo hacer las cosas, de cómo mejorarse físicamente, cómo obtener la cercanía con Dios espiritualmente, irse a un cerro, peregrinar kilómetros y ahí va a conseguir el favor. No es así. No es así. Es tocar el borde de su manto. Es eso. No físicamente, ya lo he insistido mucho. Es espiritualmente hablando. Por lo tanto, y para finalizar, tenemos que entender primero que la enfermedad es una consecuencia del pecado original. Si usted ha pasado enfermedad, recuerde siempre eso. Si todavía está enfermo de algo mental, social, ahora la enfermedad se clasifica en la enfermedad social, mental, físico de algún tipo, es consecuencia del pecado que todos cargamos. Y necesitamos la solución. No solamente la solución física o temporal, porque pensemos, eso puede Dios mejorarlo, pero eso por un tiempo. Necesitamos la solución profunda. Sea que tenga muchos años, que sea recién jovencito, que tenga mucha enfermedad o tan solo una, o está resfriado nomás. Piense que eso es por el pecado, porque hay pecado en nosotros, porque hay pecado en el mundo, porque hay maldad en esta humanidad. Y la única esperanza es Cristo. Siempre lo ha sido. Y tiene que ir a Él. Entonces tiene que ser como estos hombres de Genezaret que avisan a otros. La iglesia es eso, es la que está contando esta historia, la que está mostrando que Jesús es el camino. La iglesia no tiene la solución en sus manos, el pastor tampoco, ni el ungido, ni el iluminado de turno. No tenemos nosotros algo en nuestra vida, en nuestras manos, en nuestro toque, que vaya a hacer la diferencia. Nosotros avisamos quién es la diferencia, avisamos hacia Jesús. Y usted tiene que creer ese mensaje e ir hacia Él y tocarlo. Y tocar, como dijimos, no es un fetiche, es un acto de fe. La misma fe que tuvo esa mujer del flujo de sangre, que dijo, Él es mi esperanza. Todo estaba en contra para ella.
los años de sufrimiento, él de estar sin dinero porque lo había gastado todo en médicos, y estaba una multitud que apretaba a Jesús. Y aquí no sabemos, pero seguramente había mucha gente, y los enfermos, como eran enfermos, algunos paralíticos y así, limitados de movilidad, tuvieron que esforzarse por tocar el manto de Jesús. Pero Dios, y en este caso Jesús, no defraudó a nadie. Y eso muestra su poder, y eso muestra que Él realmente soluciona el problema del hombre. No solamente la enfermedad, sino el pecado. Pero usted tiene que creer y salir de su confort, de su zona de comodidad. Ellos salieron de su aldea, de su casa en la aldea y caminaron a lo mejor, o los llevaron, a algunos enfermos los llevaban, porque estaban lisiados. O su enfermedad era tan grave que no tenían movilidad por sí mismos, no tenían fuerzas para moverse. Mucha gente fue así donde Cristo. Y Cristo, con su poder, y porque es bueno, porque es misericordioso, no defraudó a nadie. Es lo que dice la Biblia. Al que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero necesitamos creer en Él. Y esa es una convicción profunda. Es algo que yo no le puedo dar, que la iglesia no le puede dar, que solamente el Espíritu Santo puede hacer en su corazón. Creer en Jesús y venir a Él arrepentido. Arrepentido significa reconociendo que es pecador, reconociendo que es un enfermo, e insisto en eso. Y una enfermedad más allá de lo físico, una enfermedad de su alma. Y así entonces vamos a recibir lo que Dios ha prometido. Y lo que pasó, que todos fueron sanos, que todos fueron limpiados y que finalmente todos hemos sido salvados por Cristo, por su sacrificio, por su obra. Por lo tanto, nunca olvide qué es la salvación. Nunca olvidemos, no nos desviemos. Es lo que le dice Dios a Josué: no te apartes de este libro de la ley, no te apartes de la palabra, ni a izquierda ni a derecha. No nos apartemos de lo que tenemos que enseñar, de lo que tenemos que pensar, de lo que tenemos que vivir, que Él es la verdad, que Él es el camino, que Él es la vida, que nadie va al Padre, nadie va al cielo si no es por Jesús. Y confiemos en Él verdaderamente. Y eso es algo tan íntimo, tan personal, que nadie se lo puede entregar más que Dios mismo. Pero ese es lo único que Él pide, que toque su manto. Dios nos ayude. Oremos. Padre bueno, Padre santo, tú que estás en los cielos, Señor, tú que has dado tu palabra hoy día y todos los días que nos reunimos, Señor, podemos leerla, podemos abrirlo. Gracias, Señor, al sacrificio incluso de muchos hermanos que la tradujeron para nosotros, que la pusieron hoy día libremente en este país. Padre, y te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el mensaje, te doy gracias, Señor, por haber hecho la salvación tan accesible, tan simple y tan agradable de buscarla, Señor, cuando la creemos. Permite que cada uno de mis hermanos, y aún los que escuchan este mensaje, puedan entender profundamente, que hagan su análisis correspondiente, personal, íntimo, y que puedan abrazarte, que puedan aferrarse a la cruz, y que puedan reconocer, Señor, su maldad y su pecado y nuestra enfermedad, que es que no estamos contigo y que hacemos una vida independiente de ti constantemente. Perdona nuestros pecados, Señor. Tú lo prometiste, Señor, que consumado era, que todo sacrificio se resumía en creer en tu muerte, que ahí estaba el poder para la limpieza, para la salvación de nuestras vidas. Y una vez más recordamos tu palabra y recordamos lo que tú has prometido, Señor, lo que hiciste, por qué dejaste que vinieran a ti, Señor, y fuesen sanados, porque no hay otro camino, no hay otra solución para nosotros. Te doy gracias, Señor, en esta mañana, y te doy gracias por cada uno de mis hermanos que han escuchado, que salgan fortalecidos y que tú sigas haciendo una obra grande en Illapel y alrededores. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.